Amigo de la calidad, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro webinar Gestión del Clima Laboral. Este webinar es transmitido a partir de ICL y el doctor Lorenzo nos menciona que se escucha bien. Muchas gracias, doctor Lorenzo, como siempre ayudándonos. Así que, sin más, empecemos hablando de este tema interesante. Bueno, en la parte introductoria me gustaría mencionar de que la el principal recurso con el cual se cuenta en cualquier actividad humana es justamente las personas. Y las personas, evidentemente, en un laboratorio, medicina de laboratorio, trabajan en grupo, trabajan en forma coordinada, confiando entre ellas, porque nuestra principal cadena de valor es la confianza. Esto no lo digo yo, esto lo dice la OMS en uno de sus documentos. Entonces, eh, el clima laboral es una parte fundamental de un sistema de gestión de calidad. Y hay un tema interesante en el cual vamos a incidir hoy día, que respecta a la cultura de la calidad. Aquí les presento un cuadro que habíamos colocado en función de una revisión del tema y la relación que existe con las ISO. Y bueno, vemos, esto lo publicamos en las redes, que existe una relación directa entre varias ISOs que nos concierne al laboratorio clínico, empezando por la 15189 y pasando por la de preanalítica, gestión del riesgo, seguridad, etcétera. Y en todas ellas aparecen diversas eh, elementos relacionados justamente al clima laboral. También revisando el tema de las necesidades humanas y cuando hablamos de la pirámide de Maslow, encontramos que dentro de las necesidades humanas, en cualquier actividad, aparte de las básicas que son cumplir las necesidades fisiológicas inmediatas o la seguridad, aparece un tema de afiliación. Es decir, dentro de las personas, dentro del ser humano, existe la necesidad de ser eh, admitido, de ser reconocido, de tener una afiliación, de tener una conducta social. Y esto, laboratorio, por supuesto, que no es ajeno. De tal manera que en el centro de la pirámide de las necesidades humanas se encuentra, dentro de los laboratorios, tener un buen clima laboral, ¿no? Ahora, es cierto, existe en este clima laboral o en lo que se conoce como la definición de el ambiente. En la 15190 habla del ambiente, el ambiente de la infraestructura y el ambiente de las personas. Este buen clima laboral o este clima laboral o eh, esta conducta humana en grupo que nosotros vivimos diariamente en el laboratorio determina finalmente eh, la mejora o no, el buen o no desempeño de un laboratorio. Tiene que ver mucho. Y entonces, incluso si esto lo hacemos extensivo hacia la virtualidad, entonces ya también te encontramos pirámides de Maslow digitales, ¿no? En donde uno debe pertenecer, porque así es como nos empuja el grupo hacia algunas redes sociales, ¿no? Entonces, dentro de las necesidades sociales, también tenemos redes sociales que van a cubrir esta necesidad de socialización o de afiliación dentro de la conducta humana, ¿sí? Empezamos entonces como parte introductoria este tema. Ahora, ya dentro de las ISOs, revisando la 10.015 que tiene que ver con las directrices para la gestión de la competencia y el desarrollo de las personas en cualquier actividad humana, y aplicándolo un poco hacia lo que es laboratorio, encontramos que existe una relación con el clima laboral en medicina de laboratorio en cuanto a desarrollo de competencias, evaluación continua del desempeño, participación activa en el desarrollo, planes de formación individual y grupal, gestión basada en el contexto de la organización y su cultura,
cultura de la calidad, por ejemplo, medición de impacto del desarrollo en resultados organizacionales, revisión de necesidades futuras de competencia y apoyo a la cooperación y respeto dentro de los equipos. Todos estos elementos terminan siendo las variables dentro de un clima laboral. Vamos a ir definiendo entonces hacia dónde vamos con el tema de clima laboral o ambiente laboral, ¿no? Que es como la ISO 15190 lo menciona. Ahora, si revisamos un poco más hacia lo que nos dice OMS, en su definición, un lugar de trabajo saludable, así lo mencionan ellos, es aquel en donde empleadores y trabajadores colaboran en un proceso de mejora continua para proteger y promover la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y la sostenibilidad del lugar de trabajo, considerando el entorno físico, el entorno psicosocial, los recursos personales de salud disponibles en el trabajo y la participación de la empresa en la comunidad. Entonces, hablamos de ambiente de trabajo, de clima laboral, hablamos de lugar de trabajo saludable. Al final nos estamos siempre refiriendo a eh, este ambiente en el cual los laboratoristas tienen que trabajar y que de acuerdo a ese ambiente se va a dar la oportunidad de mejora en función de el grupo, ¿sí? Claro, individualmente, cada uno de nosotros, y siendo laboratoristas, tendemos a ser personas que se aíslan para hacer un trabajo, pero es necesario en todas las formas que tengamos una capacidad, una habilidad, una inteligencia emocional de poder socializar con otras personas, no solamente por un tema de una pirámide de Maslow, que es una necesidad, ¿no? Sino también porque es importante y necesario para nuestro trabajo, ya que dentro del proceso de laboratorio, en una gestión por proceso, a la vez que somos clientes, también somos proveedores. Entonces, cuando uno instala un sistema de gestión de calidad, eh, en estos tres recursos que nos dice la ISO 9001, que sería la infraestructura, el equipamiento y las personas, pues los dos primeros son relativamente fáciles de poder implementar, porque claro, está en función del dinero y del tiempo y el esfuerzo, pero teniendo esas tres variables uno las implementa rápidamente. Pero cuando pasamos al tema de las personas, no es tan fácil. No importa a veces ni el tiempo, ni el esfuerzo y el dinero que uno le pueda poner, las personas hay que saber gestionarlas. Y dentro de la gestión de las personas hay que saber manejar este tema, que es cómo tener un lugar de trabajo saludable, cómo tener un ambiente propicio de trabajo, cómo tener un adecuado clima laboral, que es una de sus variables. Por supuesto que hay liderazgo, manejo de personas difíciles y otros temas relacionados, pero finalmente el clima laboral es una de las principales variables para el caldo de cultivo que tiene que existir para que se pueda cumplir los planes de calidad o para que la gestión de calidad sea exitosa, ¿no? Y es por eso que hemos tomado este tema. Y empieza por hablar sobre la cultura de la calidad. Bueno, hay algunas ISO relacionadas a esto. En la ISO 9001 nos hablan sobre la cultura de la calidad y tiene que ver porque en un principio, cuando uno implementa un sistema de gestión de calidad, empieza a introducirse en el tema y uno revisa la ISO 9000, ¿no? 9000 nos empieza a hablar sobre la filosofía de la calidad y sus 7 u 8 principios de la calidad. Luego de eso, cuando hablamos ya de gobernanza, empezamos a hablar sobre que el gobernante, en buena cuenta el director de laboratorio, según la guía de la CLCI, es el que debe determinar la cultura de la calidad basándose en los valores y en los principios que todos nos piden que un laboratorio cumpla. La OMS nos pide ser veraces, exactos, puntuales, ¿verdad?
La ISO 15189 en su última edición nos pide ser eh, libre de conflicto de intereses, tener imparcialidad, tener confidencialidad y estar orientado a las necesidades y expectativas del paciente. Entonces son elementos que nos van empujando a eso. La misma OMS nos dice que el principal valor del laboratorio es la confianza. Entonces todo esto genera junto a los principios de la filosofía de la calidad de la ISO 9000 un marco de la cultura de la calidad, ¿no? En donde fundamentalmente pues se pide un trabajo en equipo y colaboración entre todos, los que trabajamos en el laboratorio, que tengamos un compromiso, ¿no? Que todos nos lideremos, primero nosotros, lideremos nuestra vida, seamos personas de calidad para poder brindarlas hacia terceros, hacia los pacientes o clientes, y que al autoliderazgo, ¿no? Liderazgo que tengamos con nosotros mismos, vayamos siempre por una mejora continua y que tengamos ciertamente pues un manejo correcto de la infraestructura, de los procesos, de la autonomía, de saber delegar y de una orientación hacia el cliente. Todo esto genera una cultura de la calidad y esta cultura de la calidad ciertamente la propone, la brinda, la dispone el líder de laboratorio, el director de laboratorio. Pero también tiene que haber existir que hablemos el mismo idioma, de tal manera que las personas que estamos siendo liderados por el director del laboratorio tengamos también el entendimiento de lo que se nos está solicitando, no solamente porque el líder lo pida, sino porque es por caída libre lo que OMS hizo y todas las entidades como nuestro Ministerio de Salud o nuestra institución, el hospital, nos están solicitando. De hecho, todo esto está orientado a lo que el cliente, en este caso el paciente, necesita. Lo que el paciente, que cada vez se vuelve más exigente, va requiriendo como una necesidad de ser atendido correctamente bajo los estándares internacionales, pero también de una expectativa de que esto suceda en un ambiente cálido, cordial, empático, ¿no? Y entonces la valla en este tema se va volviendo más alta y por lo tanto la cultura de la calidad se vuelve más exigente y dentro de esas exigencias está que cada vez nos llevemos mejor, que cada vez el clima y el ambiente de colaboración sea mejor, ¿no? Sea más óptimo para llegar a esos estándares, por supuesto, ¿no? Entonces, empiezan dos temas que se separan y que a la vez comulgan entre ellos, que es uno, el clima laboral y otro, la cultura de la calidad. Bueno, resulta que, ¿qué es primero? Bueno, empecemos analizándolo, así también lo habíamos compartido en redes, estos dos aspectos en una tabla de comparación. Miren, puede haber un clima laboral, un buen clima laboral sin una cultura de la calidad. Pues sí, puede haber. En algunos laboratorios, en la experiencia, vemos que se llevan muy bien los empleados, pero que no existe una cultura de la calidad. Entonces se llevan bien per se porque son buenos amigos, hay buenas relaciones personales, hay un ambiente agradable, colaborativo, no hay conflictos, se llevan muy bien y hay un sentido de camaradería. Esto no es suficiente para decir que tenemos bien armado un equipo de trabajo. Llevarse bien no siempre es sinónimo de que eso es el mundo ideal. ¿Por qué? Porque a pesar de que existe eso, también puede existir dentro de ese grupo con esas características procesos desorganizados e inconsistentes, puede haber resultados poco confiables, incluso ellos mismos se pueden tapar los errores, falta de seguimiento de errores, si hay uno que comete un error, bueno, por amicalidad uno dice, bueno, así es la persona o a cualquiera le pasa, y ausencia de mejora continua, siempre se mantienen igual. Entonces, hablar de un buen clima laboral es bueno y es a lo que vamos, pero no puede estar desligado de una cultura de la calidad. Ahora, si lo hacemos al revés, o sea, ¿puede haber un buen clima laboral sin ausencia de cultura de calidad? Sí, puede haber, pero no debe estar aislado, ¿sí? Ahora, riesgo de un buen clima laboral sin cultura de calidad. Lo que habíamos dicho, ocultarse errores,
pueden trabajar estándares profesionales bajos, no hay ni medición ni análisis de las cosas que van sucediendo como eventos o no conformidades, y sí, muchas veces se evidencia las evidencias técnicas de trazabilidad no existen, a veces no existe la documentación para hacer los procesos. Entonces, pero como todos se llevan bien, pensamos que es eh, digamos, ambiente de trabajo, ¿no? Pero es inseguro. Eso es lo que intento decir. Ahora, al revés, puede haber cultura de calidad. O sea, hemos hablado de la ISO 9000, la ISO 9001, hemos establecido un sistema de gestión, hemos creado en base a los valores y principios y los códigos de ética y reglamentos internos, hemos creado una serie de valores que deben respetarse, política de calidad, etcétera, pero no existe un clima laboral adecuado. Bueno, sí puede existir esto. ¿Y cómo es posible? Una organización puede tener normas claras y procesos documentados, control de calidad estricto incluso, tener auditorías y revisiones frecuentes, revisiones de la alta dirección y auditorías internas y externas, y cumplimiento normativo, tener un complaints perfecto, pero el clima laboral puede ser negativo. Y entonces, si eso sucede, entonces encontramos clásicamente, y eso sí vemos más laboratorios de ese tipo, que son muy marcadamente teóricos, pero que han abandonado un poco esa atención que tenemos que tener sobre las personas individualmente y sobre el grupo de trabajo, pues encontramos autoritarismos y comunicación deficiente, falta de motivación del personal y alta rotación del personal, ¿sí? Siempre encontramos laboratorios, sobre todo grandes, que tienen alta rotación del personal, pero está muy bien y tienen ISO incluso, pero la rotación es alta, entonces se va perdiendo el compromiso y una serie de cosas que no las vemos, ¿no? Porque no están documentadas. Temor a reportar errores, ¿sí? Sobre todo cuando es muy vertical, el liderazgo es muy autoritario y bajo compromiso emocional con la organización, ¿no? Justamente y eso se denota fácilmente en la alta rotación y en la comunicación que vemos entre personas. No se comunican, no colaboran con ellos. Si el error de uno no le importa al otro, y eso también sucede. Y eso creo, como decía al inicio, sucede con más frecuencia, ¿no? En la experiencia de los años que tenemos en esto. Y entonces sí puede haber una cultura de calidad sin un buen clima laboral. Eso sí puede existir. Y entonces puede existir las dos cosas, ¿no? Aspectos claves entonces. Riesgos de un buen clima laboral sin cultura y riesgos de una cultura de calidad sin buen clima laboral. No es el mundo ideal. El mundo ideal es que existan los dos. Y siempre entonces a estas alturas me preguntan, ¿y qué debemos implementar primero? ¿Una cultura de la calidad o un buen clima laboral? ¿No? ¿Qué se hace primero? Y al final de la ponencia vamos a responder esa pregunta. Definición de la cultura de la calidad. Es un conjunto, cultura de calidad, ¿eh? Conjunto de valores, creencias, actitudes y comportamientos compartidos dentro de una organización que justamente promueven el compromiso con la excelencia, la mejora continua y el cumplimiento de estándares de calidad en todos los procesos, productos y servicios, ¿no? Implica que la calidad no depende solo de normas o controles, sino de una convicción colectiva y de liderazgo consistente que la impulsa desde todos los niveles. Clásicamente, los que ya han llevado y tienen y han obtenido una ISO, es como cuando uno ingresa a la universidad, pues lo más fácil es ingresar a la universidad, lo más fácil es obtener una ISO, lo difícil es mantenerse adentro, es mantenerse certificado o acreditado. Y justamente el riesgo de que tengamos una ISO sin un buen clima laboral es que luego vemos con frecuencia que se pierde esa certificación o acreditación, porque, como decíamos, las personas rotan, no están comprometidas, cada uno se aísla y no aparece este equipo de trabajo que tiene que ser el que sustente la calidad, ¿no? Definición de clima laboral entonces, es la percepción colectiva del ambiente de trabajo, es la percepción, recuerden. Eh, es como yo me siento, como percibir y sentir. Es como yo me siento dentro de mi ambiente de trabajo, ¿sí?
Bueno, esto lo percibo yo no en un día o en una semana, es como yo me percibo permanentemente, como yo me recuerdo dentro del ambiente de trabajo. Esta percepción, por lo tanto, se puede medir. Lo que usted siente o percibe se puede medir y fácilmente se percibe, perdón, se puede medir a través de encuestas o entrevistas, ¿no? Esto lo vamos a ir un poquito más adelante viendo. ¿Y qué factores influyen en esta percepción colectiva llamado clima laboral? Bueno, el estilo de liderazgo, como sabemos hay varios tipos de liderazgo, liderazgos democráticos, carismáticos, autocráticos, eh, también en la comunicación interna, cómo se llegan a comunicar, eh, a veces hay comunicaciones personales, comunicaciones grupales, comunicaciones directas, indirectas, incluso lo que decíamos en esta pirámide de Maslow, que son de redes sociales, comunican por grupos de WhatsApp, por compartir sus grupos de Facebook, eh, se conocen entre ellos, es más, fuera del trabajo también se siguen relacionando en eventos sociales o familiares. Entonces, la comunicación es una parte importantísima de un buen clima laboral. Relaciones interpersonales, cómo se llevan entre las personas. Gremiales también, eso que nos aqueja tanto en Perú. Las relaciones gremiales o interpersonales son sumamente importantes entre personas de mayor edad con personas que son más jóvenes, de diferencias entre sexos, o de creencias o también de profesiones, como decía hace un momento, ¿no? Condiciones físicas y emocionales, por supuesto. Eh, Nosotros al realizar un test de Benzinger fácilmente encontramos que hay cuatro tipos de personas en su estilo de pensamiento y ellas en algunos casos se complementan y otros no se complementan. Entonces, es difícil bueno, transar que un basal derecho se lleve bien con un frontal izquierdo, por ejemplo, ¿no? Pero sí hay maneras y herramientas para que esto suceda. Una de ellas que siempre promocionamos es el estudio del coaching y otra es de el PLN, por ejemplo, ¿cierto? Y finalmente la motivación y sentido de pertenencia, esto de ponerse la camiseta, eso uno también lo mide. Y eso está muy relacionado con el tipo de liderazgo que tiene el laboratorio, ¿no? Por supuesto que un buen clima laboral favorece la satisfacción, el compromiso y el desempeño del personal. Y ahí vamos de nuevo, que es primero la definición de la cultura de la calidad, cuando uno está instalando un sistema, o la definición del clima laboral y cómo primero lograr primero un buen clima laboral para establecer una cultura de calidad o establecer primero la cultura de calidad y con eso llevarlo de la mano hacia un buen clima laboral. Y bueno, sin una cultura de calidad, sin un buen clima laboral, es frágil y formalista. Documentario, muchos laboratorios encontramos que tienen ISO, incluso 15189, pero que en la práctica, en el hacer, en el ver, uno mira cómo están trabajando, no están a esa altura documentaria y no están a la altura de la acreditación, porque no encontramos que está compenetrado esta forma de trabajar con calidad, ¿no? Por eso dice que es frágil y formalista, pues está muy formal, pero a veces en la práctica no lo vemos. Y el riesgo es convertirse en una estructura vacía, ¿no? Que solamente se tenga una ISO, pero que no sirva. Y le digo que no sirve porque hacia adentro no se ve un trabajo de calidad y hacia afuera incluso las personas que se atienden o que necesitan de laboratorio, eh, las partes interesadas, no son, como decimos en la ISO, no son ISO sensibles. O sea, les da lo mismo si tienes o no ISO. Entonces, pierde un poco el sentido este afán enorme que tiene la alta dirección de tener ISO, porque al final casi como que no se nota el hecho de la ISO, ¿no? Y esa parte de que no se nota es porque donde sí se nota es en donde existen buenos climas laborales relacionados a una cultura de la calidad,
en donde encontramos que entramos a una empresa, una institución que tiene ISO y no claramente lo notamos desde la puerta, ¿no? La forma de atender, la manera de trabajar sistemáticamente, documentariamente, con un estándar de trato, con un estándar de cumplir los requisitos, etcétera. Entonces, es importante y es complementario, como dije al inicio, este tema de la cultura de la calidad con el clima laboral, ¿no? Ahora, empecemos con las primeras preguntas grandes, ¿no? ¿Cómo mido el clima laboral en un laboratorio? Está bien, todo esto que hemos visto es teórico, ya lo entendemos, lo manejamos, entendemos que hay que primero la teoría y después la práctica, o tal vez primero practico y después hago la teoría, o hacemos las dos cosas paralelas. Pero después de todo esto viene la primera pregunta interesante. ¿Cómo mido el clima laboral en un laboratorio clínico? Y aquí debo decir, por supuesto, en la medida de nuestros recursos, la mejor manera sería pues contratar a un psicólogo organizacional. Eso está totalmente recomendado. Entonces, nosotros tenemos amigos, psicólogos organizacionales, que evidentemente ese es su campo de trabajo. Sin embargo, es poco utilizado como un recurso primario. A pesar de que sí es necesario, muy pocos gerentes o directores o gobernantes, como dice la ISO, tomen en cuenta la búsqueda de un psicólogo organizacional. Ese sería el mundo ideal. Entonces, cuando no tenemos este recurso, tenemos que nosotros compenetrarnos con el conocimiento para tratar eh, de hacerlo y empezar a gestionar el recurso humano. Y dentro de la gestión del recurso humano, el clima. Entonces, ¿cómo mido el clima laboral en un laboratorio clínico? Mira, se debe evaluar varios aspectos. Evidentemente el curso, o si se quiere el tema es muy grande, pero nosotros en ICL lo hemos tratado de resumir a temas concretos y prácticos, que es lo que nosotros hacemos en nuestra experticia con las instituciones, hospitales o laboratorios que son nuestros amigos, nuestros clientes. Lo primero que hacemos es evaluar cinco cosas, ¿no? En relaciones horizontales, recuerden que existe una herramienta llamada 360 grados, entonces ahí está, justamente la aplicación es aquí. Relaciones horizontales, ¿cómo se llevan entre colegas, entre pares, entre iguales? Y uno mide eso. También cómo se lleva las relaciones verticales con jefes, ¿no? ¿Cómo trata usted al personal subordinado, personal de apoyo, de soporte en un plan, en un mapa de proceso, personal de limpieza, personal de vigilancia, personal de almacén, por ejemplo, cuando uno está en la parte operativa de un laboratorio, y cómo me llevo o cómo se llevan los jefes conmigo o yo con ellos. Entonces es una relación vertical, eso también se mide. Y por eso se dice 360 grados. Mido arriba, mido abajo, mido a mis dos costados. 360 grados. También se evalúa la comunicación, cómo nos estamos comunicando, qué vías de comunicación tenemos, qué tan efectiva es la comunicación y cuáles son los medios, digamos, oficiales de comunicarse y quiénes son los autorizados para comunicar. También todo eso se debe medir. La motivación. Como saben, los aspectos de gestión de las personas tienen un orden. El orden es sensibilizar, capacitar, motivar, dirigir y controlar. Entonces tenemos que tener necesariamente, y esto lo hemos hablado en otros webinars, un plan de motivación. Suena un poco extraño cuando a veces uno lo escucha por primera vez, pero efectivamente tiene que haber un plan de gestión de las personas y dentro de ese plan uno de sus capítulos es cómo vamos a motivar. Y la motivación es diferente. No es lo mismo motivar a alguien que tiene 20 años de experiencia en el laboratorio que motivar a uno que tiene un año. Son motivaciones diferentes. El que tiene familia y el que no tiene familia. El que tiene más una inclinación hacia las personas que el que tiene más una inclinación hacia el alcance de los objetivos. Los estilos de pensamiento. Todo esto es un mapa que hacemos de nuestras personas, nuestro recurso humano, y debemos establecer formas de motivarlos. No es una sola para todos, tiene que estar combinado en una frecuencia y un estilo, conociendo el tipo de personas que tenemos. Evidentemente tenemos que tener
una variopinta de personas que nos permitan que se complementen bien. Si todo el grupo son líderes, las cosas no funcionan. Y si no hay ningún líder en el grupo, tampoco funciona. Si hay gente que es muy operativa y no hace cosas de planificación, no resuelve problemas, sino solamente hace, son rutinarios, los basales izquierdos, entonces tampoco funciona. Siempre un grupo efectivo tiene que ser personas que se complementan, ¿no? Entonces la motivación es igual, ¿no? Una motivación para todos no es lo correcto, es dependiendo de este mapa de personalidades y estilos de pensamiento. Y por supuesto, dentro de la motivación, un establecimiento de reconocimiento. Eso sí tiene que ser para todos igual, el reconocimiento, ¿no? Eh, entonces, eso es lo que se evalúa, esos 5 aspectos, dentro de todos los aspectos que podemos encontrar en una psicología organizacional. Algunas herramientas sería, por ejemplo, una entrevista semiestructurada, en donde, en este caso, está sacado de la literatura, acá en España, en Trujillo, se hace esta estructura. Entonces, se hacen preguntas de ejemplo para el tema de clima organizacional, que podríamos también ser sinónimo de clima laboral, ¿sí? Y cómo está buscando las variables, está haciendo preguntas. Otra herramienta sería un focus group, ¿no? Un grupo focal, en donde si somos pues 70 personas como en un hospital, está difícil trabajar con las 70 personas que rotan, ocupadas, entonces uno agarra un focus group, ¿no? Y empieza a trabajar con ellos como muestra del todo, eso también es válido. También la entrevista. Esta parte es importante. Por ejemplo, acá le gustan mucho las entrevistas a las personas que tienen más cosas que contar, a los que tienen más de 20 años de experiencia, encantado que les haga una entrevista. Los que tienen 3 años, y a usted que le importa mi vida, ¿no? Entonces, cada uno también tiene una herramienta que se aplica correctamente. Con toda esta información, yo debo establecer por lo menos um, que estoy levantando información, ¿sí? Vamos a ponerlo así. Usted establezca sus entrevistas, utilice inteligencia artificial para facilitarle el trabajo, haga sus trabajos de focus group y sus entrevistas y, y con eso levante información. Recomendaciones generales, eh, garantice la confidencialidad y voluntariedad. No le exija a nadie que sea voluntario y asegure que todo lo que se diga aquí va a ser confidencial. Aplique estos instrumentos fuera del horario de trabajo, si es posible. Que no lo haga dentro, afecta la producción, afecta todo el sistema, entonces mejor hágalo por fuera. Y use una codificación temática para analizar las respuestas y comparar patrones. No se indique que tal persona dijo, sino a lo que se indica, uno le va poniendo códigos, ¿no? Como lo vamos a ver en unos minutos. Ahora, cuando tengo toda esta información, debo, lo segundo, consolidar la información. Luego que la he medido, la empiezo a consolidar. Y ahí viene ese tema que les decía de codificar, ¿no? Entonces, pasos para consolidar información cualitativa sobre el clima laboral. Ahora, hay 2 formas de hacer esto. La forma cualitativa y una forma cuantitativa. Por ejemplo, para establecer estas herramientas de levantamiento de información, hay formas, como lo están viendo en pantalla, cualitativas, preguntas abiertas, y hay preguntas cerradas. Cuando son cerradas con puntaje, eso ya es psicología, eso es arte, eso es ya una herramienta que debe ser validada, y yo ahí sugiero que ya no nos metamos en ese tema si no somos eh, especialistas. Pero si no somos especialistas, pero sí tenemos que hacer esto porque entendemos que es una parte importante del engranaje del sistema de calidad, yo sugeriría, nosotros en ICL sugerimos que solo no lleguemos hasta el punto de lo cualitativo. Lo cuantitativo, ahí sí, sugiero que lo manejen con un psicólogo organizacional que nos asesore, sea un consultor externo, ¿no? Entonces, ¿cómo consolido la información luego de medirla? Y por eso pongo ahí información cualitativa, ¿sí? Bueno, uno, transcripción. Empiece usted a transcribir literalmente las entrevistas o grabaciones de grupos focales
colocando códigos de identificación, ¿no? Elimine toda la parte que está relacionada a la respuesta con la persona, ¿no? Para que usted se quede solo con las respuestas y evite el sesgo de que usted podría levantar información de un tipo con una persona que le caiga un poco mejor, de otra que no la conozca, por ejemplo, ¿no? Elimina identificadores personales para mantener la confidencialidad, para lograr objetividad y empiece a usar códigos para cada participante. Entonces, en la hoja en que usted va a empezar luego a evaluar todas las entrevistas, el focus group y las encuestas, ya no le ponga el nombre de la persona, le pone solamente en una planilla, lo tendrá los códigos asignados por persona, pero ya en las hojas solamente está el código, ¿sí? Va a ser difícil que se acuerde de todos. Entonces, con eso elimina identificadores personales y también codifica las respuestas. Y luego categoriza temáticamente la información según las categorías que habíamos sugerido, ¿no? Entonces ahí está, comunicación, relaciones laborales, motivación, carga laboral, condiciones organizacionales. Entonces uno empieza a organizar la información en cuanto ve las respuestas de esta manera. Incluso algunos sugieren, usted barajee todas las hojas, ¿no? Para no tener el sesgo de que estos son mujeres, estos son hombres, estos trabajan en preanalítica, estos en analítica, estos trabajan en, este es el jefe, este no es, no. Mezcle todo y empiece usted a levantarla eh, a la información, categorizando las temáticas, categorizando las respuestas y eliminando los nombres, solamente colocando identificadores. Esto es una manera de trabajo. Es bastante útil, es objetiva, y a veces con los resultados uno ya, cuando identifica a la persona, se sorprende, ¿no? Pero ya está hecho el trabajo. Puede usar colores, códigos o matrices para facilitar la agrupación. Nosotros utilizamos una plantilla de Excel para hacer este trabajo. Bueno, entonces codifique, asigna códigos o etiquetas a frases como, por ejemplo, me da miedo hablar porque luego me miran mal. Listo. El código, un color, una letra con un número sería código temor a represalias o comunicación no segura. Y eso vamos a empezar a ver, porque luego sí hay que contar estadísticamente cuántas veces aparece ese tema. Nos toca cubrir funciones que no nos corresponden. Ese podría ser otro código. Código sobre carga de trabajo, tareas mal delegadas, este, ese podría ser otro código, ¿no? Esto permite agrupar frases similares de diferentes participantes. Entonces uno empieza a vincular las respuestas, no serán de las mismas palabras, pero sí las vincula bajo el mismo código. Y con eso entonces empiezan a reducir todas las respuestas a unos cuantos códigos, ¿no? Y bueno, consolida, empieza la matriz resumen, lo que decía el Excel, en donde se consolida la información en una tabla resumen, algo así como este es un ejemplo, ¿no? Categoría, comunicación, abajo, reconocimiento, más abajo, relación de pares. A ver, voy a poner el puntero acá. La frecuencia, y ahí empiezo a contar cuántas veces encuentro esto, y es alta, baja, mixta. Ejemplos textuales, me da miedo hablar, ya, P2 y P4. Nadie valora lo que uno hace, P3. Somos como familia, ¿no? Profesionales versus ambiente tóxico, los técnicos. Entonces uno va apareciendo estos ejemplos textuales que los empieza a interpretar. Ya el código, P2, P4, clima de miedo e inseguridad. Y así lo va ya catalogando cada código, ¿no? Y va contándolo en esta matriz bajo la frecuencia. Entonces ya uno empieza a ser más objetivo, ya no está viendo las personas, sino lo que están manifestando las personas al respecto de esta medida del clima laboral. Ahora, luego de eso, que ya tenemos la matriz, empezamos un análisis interpretativo. Por supuesto que acá aparece la subobjetividad del que está interpretando, pero es al que está haciendo este tema, el que está relacionándose más con el tema de calidad, el que se está preocupando más en la gestión de las personas, ¿no? Entonces describe la persona que hace este análisis interpretativo los patrones encontrados, coincidencias, contrastes, tensiones, y según en función Hola, de hola, hola.
interpreta, ¿no? Y hace una pregunta ahí: ¿qué condiciones laborales están generando estos sentimientos o comportamientos, ¿no? Entonces, ya empezamos a tener los primeros resultados. Conclusiones y recomendaciones. Bueno, se hace un informe en donde empieza a concluir, de acuerdo a estos análisis interpretativos, que lo que se ha encontrado del estudio, que por ejemplo, este es un ejemplo, el principal factor negativo del clima laboral es la ausencia de reconocimiento y la sobrecarga de funciones, por ejemplo. Está claro qué es lo que hay que hacer. Otra recomendación práctica: establecer un programa mensual de reconocimiento y ajuste de tareas por el perfil profesional, para que la gente no sienta que están abusando de ellas porque se les está pidiendo cosas a las cuales no se les había dicho que tenía que ser su función, por ejemplo. Las herramientas que usamos, Excel o Google Sheet o cualquiera de estos software que también se utiliza, esto lo usan más los psicólogos. Tiene muchas variables, no recomiendo utilizarlas. Para los psicólogos es muy entendible, por supuesto, es una herramienta muy utilizada. Para los informes bastaría con Word. Acá un ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, diversos cargos. Este es un laboratorio de 7 personas que han diversos años de servicio. Algunos tienen más, otros tienen menos. Diferentes profesiones. Y cada persona tiene un código. Ya no ponemos el nombre. Y empezamos a hacer la matriz de consolidación por categorías. P2, P5, bueno, es un ejemplo, P3, P4, podría ser cualquier letra, cualquier número, colores, como quieran. Y entonces encontramos la frecuencia, ¿no? Comunicación alta, la media, relaciones con jefes, reconocimientos, etcétera. Y vamos sacando las interpretaciones. Clima de inseguridad comunicacional, percepción del liderazgo débil o simbólico, falta de sistema de reconocimiento, diferencias entre turnos o jerarquías, hay tensiones entre los técnicos, el autor de emergencia no se va muy bien con el laboratorio central, por ejemplo, o los de la guardia con el turno de diurno. ¿No? Hay tensiones, no, no crean que no, siempre aparece esto. Y existen, sobre todo por mala comunicación o malos entendidos, ¿no? Que me deja turno, que me deja sucio, que usa lo que no debe usar, fuera de su sitio. Y entonces eso no ayuda. Entonces hay que eso fluya, que eso se mantenga dentro de un sistema de gestión, por supuesto, ¿no? Documentos, procedimientos, checklists, cambios de turno, bitácoras de trabajo, ¿no? Levantamiento, reuniones de declaración de errores, reuniones técnicas con proveedores, etcétera. Es una serie de herramientas que uno puede utilizar para ir limando asperezas, como también herramientas que no son tan técnicas, ¿no? Socialización de los hijos y familias, conmemoración de días festivos, ahora nos viene 28 de julio, festividad de los cumpleaños, reconocimiento público del mejor empleado del mes o del año. Y estas cosas ayudan mucho para esta socialización que disminuye esa tensión natural que existe en la relación entre pares. La carga laboral, que es clásico en los laboratorios, sobre todo los particulares, o en los laboratorios tipo 2 o 3, hay mucha carga laboral de balance, bueno, los uno también, no hay que decir que no, a veces están solos y tienen que hacer de todo, o dos personas están sometidas a una carga laboral muy fuerte. Y el tema de capacitación, ¿no? Hay un tema interesante en el tema de capacitación, por ejemplo, en preanalítica, cómo manejar personas difíciles, pacientes difíciles, autoridades, cómo tener esas herramientas de autocontrol primero y de frases ya previamente ensayadas de cómo defenderse frente a un ataque verbal, por ejemplo, ¿no? Que hay varios tipos y varias herramientas, y uno tiene que entrenarse. Es como que uno va a manejar eh, un computador o tal vez un coche o va a manejar una herramienta de autodefensa. Igual uno tiene frases y métodos y estilos de cómo hacer este manejo de personas difíciles. Entonces, la capacitación en este aspecto es muy útil. Y cuando hablamos de relaciones entre las personas dentro del laboratorio, un clima laboral, se utilizan esas mismas herramientas, ¿no?
cuando uno quiere pelear con el otro y reclamar, vemos cuando ya están capacitados cómo es que utilizan estas herramientas, cómo se entrega una mala noticia, cómo uno debe hacer un reclamo, cómo debe usted poner un límite. Son herramientas que debe uno manejarlos y eso está dentro del tema de capacitación. Acá el ejemplo, el análisis interpretativo. El clima laboral en este laboratorio se caracteriza por una comunicación limitada, poca retroalimentación de los líderes, a veces los líderes están solo en oficina, y escaso reconocimiento al trabajo bien hecho. Eso es importante. Aunque existen relaciones positivas en ciertos subgrupos, se identifican tensiones entre técnicos agravadas por cargas laborales desproporcionadas y capacitaciones poco efectivas. El tema de justicia. Si vemos una persona que trabaja 8 horas a pesar de que su turno es 6 y no para ni a comer, y vemos que hay otra persona muy cerca y es todo lo contrario, entonces hay un tema de injusticia, ¿no? Y eso es una bombita de tiempo también, ¿no? Las recomendaciones para este laboratorio, una cosa siempre sugerida, implementar reuniones breves semanales o por turnos o mensuales o quincenales, crear un sistema mensual de reconocimiento entre pares, ¿no? Entre ellos que se reconozcan, no que el jefe reconozca, sino que entre ellos elija al empleado del mes, por ejemplo. Eso es interesante. Formar al jefe en gestión de equipos y seguimiento activo, los dueños de procesos, por ejemplo. Revisión de funciones asignadas versus perfil profesional. Relevar a la persona que sabe algo, ha hecho una maestría, una especialidad, que demuestre y se va a sentir reconocido y el resto también lo va a reconocer y eso también ayuda bastante. Y hay que incorporar temas sugeridos para el personal en las capacitaciones, lo que decía hace un momento. Y luego sacan las conclusiones, como dije en el informe, y con eso hemos hecho una gestión, por lo menos del clima laboral, ¿no? Ahora, ¿cómo saco estas conclusiones? Estamos en la tercera gran pregunta. Bueno, ya hice todo esto, ¿no? Ya medí, ya hice mi informe, de a partir de ese informe debe servir para algo. Entonces, surgen del análisis cualitativo consolidado, por ejemplo, lo que vimos hace un momento. Estas conclusiones deben ser claras, temáticas y basadas en evidencia. Esto es lo que nosotros le presentamos al líder del proceso, si se quiere, del laboratorio, al organizador, al gestor, al director, ¿no? Método, identifica los temas más repetitivos e intensos en el discurso, se van midiendo este temita que se le llama los puntos de dolor, así le llaman en la literatura. Observa contrastes entre grupos, ha identificado estos contrastes, lo que está en el Perú muy de moda de pelearse entre gremios, ¿no? Describe patrones de percepción en cada dimensión y empieza a hacer una conclusión a modo de recomendación hacia implementar acciones que vayan limando estas asperezas, favoreciendo la mejora del clima laboral. Por supuesto que se deben establecer indicativos, porque si esto lo medimos y luego hacemos acciones, luego tenemos que volver a medir para ver si es que mejoramos, si esas acciones sirvieron, si fueron efectivas, ¿no? Entonces, algunos indicadores, uno para cada dimensión, estaría bueno, si hay más de uno, no estaría mal. Siempre hay que tratar que los indicadores sean útiles, no hacer indicadores por hacerlo, sino que los vamos a utilizar para una siguiente medida, ¿no? Así que tenemos varios indicadores propuestos. Estos se deben monitorear tras implementar estas acciones de mejora y con eso vamos, digamos, haciendo gestión sobre el grupo para mejorar el clima laboral. Algunos resultados adicionales, acciones concretas, uno recomienda en el informe. Eh, Hay, por ejemplo, problema, falta de reconocimiento, acción, crear un sistema de reconocimiento mensual. El empleado del mes, el que salió mejor en la encuesta de satisfacción, el que mejor precisión tiene al pipeteo, concurso de pipeteos, por ejemplo, ¿no? Comunicación con temor, ese es el otro problema, establecer un canal confidencial para sugerencias o inconformidades. Entonces, si hay temor para comunicarse, usted pone anónimamente un buzón de recomendaciones, ¿no? Sugerencias, quejas, reclamos, recomendaciones.
ahí, están todos obligados a poner su hojita. Eh, es sin nombre, sin apellido, sin que se lo pueda reconocer, ¿no? De incógnito. Pero si yo tengo 7 empleados, espero tener 7 hojitas, ¿no? Para ir conociendo qué van colocando ahí. Cuando hay, por supuesto, temor a comunicarse, ¿no? Lo mejor sería que lo digamos sin temores, pero si lo hay, ese sería, digamos, una recomendación. Capacitación no útil. A veces nos capacitan en cosas que no nos interesan, ¿no? Yo trabajo haciendo bioquímica y bueno, al jefe se le ocurrió hacer una capacitación sobre biología molecular para que todos sepamos. Y después de otro tema, ¿no? De la ISO, y después de otro tema, y nunca sobre mi tema. Entonces son capacitaciones no útiles, me quitan tiempo y yo he perdido el tiempo y finalmente me quedo más de la hora porque se me acumulan las muestras. Entonces eso también causa descontento, entonces hay que tomar acciones al respecto de eso. El informe final, o resumen de ejecutivo, porque eso es lo que normalmente lee el jefe, objetivo de la medición, metodología, resultados, conclusiones clave, indicadores obtenidos, recomendaciones de mejora. El 1 y el 7 es lo que lo leen en un minuto, y bueno, pero ahí está la información, ¿no? Y por supuesto, hay que darle el problema y hay que darle la solución. La mejora del clima laboral debe ser un proceso estructurado, participativo y continuo. Debe ser continuo. Y deben ustedes preocuparse tanto por el clima laboral como por la, la gestión de la calidad. Y dentro de la gestión de la calidad, esta filosofía de la calidad, que se cumpla, este posicionamiento de la cultura de la calidad, ¿no? Entonces, se diagnostica primero, se interviene específicamente por dimensión, esa es ya la gestión propiamente, comunicación, reconocimiento, liderazgo, de acuerdo a las dimensiones que han elegido. Se hace intervenciones específicas, carga laboral, relaciones, etcétera. Se hace un ciclo de mejora continua, lo que les decía, medir, o tomar las oportunidades de mejora, actuar y luego volver a medir para ver si funcionó. Y finalmente, ya estamos haciendo la gestión sobre el clima laboral. Lo hemos medido, lo conocemos, lo estamos mejorando y seguramente las cosas van a tener cada vez un clima laboral mucho mejor. Acá está el ejemplo y el resultado esperado sería un clima más colaborativo, con sentido de pertenencia y comunicación abierta. Las personas se ponen la camiseta, si quieren entre ellos, es su segunda familia, pasan más horas en el trabajo que con la familia, horas efectivas. Entonces, ellos van a sentirse más realizados y este pirámide de Maslow va a estar más consolidada para seguir dando el peldaño hacia arriba, ¿no? Bueno, la conclusión. Eh, ¿Qué se debe hacer primero? Bueno, primero la cultura de la calidad y luego el clima laboral. Es básicamente la conclusión. Usted establezca, si va a estar en un sistema de gestión de calidad, la cultura de la calidad, tome en cuenta todo lo que nos piden los pacientes, los clientes, la OMS, los ministerios de salud, lo que nos pide la ISO. Todo esto son requisitos que debemos cumplirlas. Lo que le dice el mismo estructura de un sistema de gestión, las partes interesadas y el contexto externo y después el interno. Entonces todo esto va a generar una bolsa de necesidades que cumplir. Con eso, usted crea una cultura de la calidad documentada, ¿sí? Y luego aplíquelo en un clima laboral, y lo que dice aquí muy claro, ¿no? Ambas deben gestionarse en paralelo, ambas. Usted no va primero por uno y después el otro, no, van las dos a la vez. Por un lado, está construyendo el tema de la cultura de calidad, va tomando opinión incluso de estas personas, pero por otro lado, también está gestionando al grupo de trabajo, al clima laboral, lo va midiendo y con eso va también ajustando su cultura de la calidad. Usted no puede imponer una cultura de la calidad que no aplica a esas personas, por idiosincrasia, por lo que fuera, pero tampoco puede basarse solamente en engreír y tratar de mejorar el clima laboral sin tener una cultura de la calidad, porque eso va a generar una informalización del sistema, ¿no? Entonces, de eso se trata en este caso y lo que queríamos
contarles un poco al respecto de este tema interesante del clima laboral. Por supuesto que podemos hacer un taller y podemos presencialmente hacer algunas evaluaciones, levantar información y crear un informe. Eso sería llevarlo a la práctica. Pero hemos querido darles este webinar de alguna forma como una especie de orientación para los laboratoristas que están haciendo gestión y que lo tomen en cuenta, que lo tomen en cuenta como una de las variables dentro de la gestión de la calidad. Muy bien, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. No sé si de los participantes que están en Zoom, esto se está transmitiendo también en redes sociales, desean hacer alguna pregunta o tal vez alguna experiencia. Incluso invité a dos o tres personas que sabemos que son líderes en su grupo, en su laboratorio. Quisieran dar alguna alcance, alguna sugerencia, alguna experiencia o que nos puedan compartir alguna información valiosa, ¿no? O sea, dejo el micrófono abierto si alguien de los presentes quiere hacerlo, con mucho gusto. Y los que están en redes también, por supuesto, podrían aportar en el chat de la red que estén revisando, ¿no? Licenciado, buenas tardes, ¿cómo estamos? Doctor, ¿cómo está, doctor Lorenzo? Ay, caramba, esto de clima laboral realmente es como se dice, de la experiencia que yo veo, primero cumple y no me importa cómo cumplas. ¿A qué me refiero? Que es muy cierto lo que dice, a veces en las jefaturas se nos ha puesto un manto de una nebulosa en el cual nos desesperamos que el personal a nuestro cargo cumpla las normas, las leyes, los reglamentos, trabajo, pero el clima laboral lo dejamos de lado, prácticamente no existe, ¿no? Eso es lo que yo comento y en mi experiencia a la larga y comentando con otras personas, tanto una y otra cosa deben ir de la mano, o sea, debe haber un equilibrio, porque el hecho de que uno sea jefe y sea sí, a manos llenas, el personal también hace lo que quiere y como quiere. Pero si nos vamos al otro lado, nosotros nos volvemos dictadores tipo presidente Maduro, Sí, Ortega de Nicaragua, ¿no? Podemos sí, llegar hasta Pinochet de Chile, pues, ¿no? Ese es ese es el gran problema, ¿no? Cómo llegar a balancear las dos posiciones, ¿no? sí. Y otra pregunta, lo que estaba escuchando, ¿cómo validar una encuesta? Por ejemplo, yo hago una encuesta, como usted dice, a veces no hay, pues en los hospitales no hay psicólogos organizacionales, no existe. Son los psicólogos de salud ocupacional. Así es. No, no, el personal está en guerra civil en el departamento, existe una guerra civil, que todos vayan al psicólogo, de repente hay alguno está esquizofrénico, está loco, ¿no? Pero yo veo que esa no es la solución, pues, porque todo lo que reflejemos en salud ocupacional es este producto del estrés que sufrimos cuando el ambiente es tóxico, ¿no? Sí, Como entrar correcto. a una cámara de gas de la Segunda Guerra Mundial para que ahí no se ejecuten, pues, ¿no? Sí. Bueno, Y eso yo le pregunto doctor. cómo, si yo hago una encuesta de estrés, ¿cómo la valido? ¿Es necesario que me valga de un validador externo y qué tipo de validador externo va a ser? ¿No? Sí, bueno, dos preguntas muy interesantes, doctor, gracias. Bueno, la primera es, claro, en esta dicotomía de que soy el jefe y a la vez, si suelto mucho la cuerda, el grupo hace lo que quiere y si jalo mucho la cuerda, me vuelvo autoritario. La recomendación es que el jefe se encuentre en el centro de una cuerda y hacia un lado está el grupo y hacia el otro lado está el responsable de calidad. Este tema de competencia, de medición, de clima laboral, liderazgo, gestión de las personas, sugiero que el jefe lo delegue al especialista o
o a la persona responsable en calidad. Y si no tiene experiencia o le falta formación, formarlo a él, ¿no? En estos temas de coaching, de PLN, de gestión de las personas, de las ISOs que mencioné, hay varias, y con eso va ganando experticia. Entonces, ya no, el grupo ya no, de alguna forma, es gestionado por el responsable de calidad y el jefe tiene la facultad de hacer excepciones. Y eso es un gran poder, porque a veces hay que hacer algo y se hace una excepción para un lado o para el otro, ¿no? Esa es entonces una buena estrategia, sugiero yo, ¿no? Delegarlo. Y en cuanto a qué hacer con las validaciones, bueno, yo siempre digo, es una cuestión teórica, sí, los instrumentos de revisión deben ser validados. Sin embargo, lo peor sería que no tenga un instrumento y no lo use, ¿no? Indicando de que como no hay un psicólogo y que no hay quien lo valide, yo no soy especialista, pues no hago gestión de las personas. Yo creo que ese escenario es peor al que hagamos un trabajo y que la validación de mi instrumento de medida es simplemente los resultados, ¿no? Es decir, creo mi instrumento, así como acabamos de ver en los ejemplos, mido primero con ese instrumento, luego socializo los resultados, los socializo en mi informe, tomo acción en conjunto, en coordinación con la dirección, y luego con el mismo instrumento, esté bueno o esté malo, con el mismo instrumento lo vuelvo a medir y luego otra vez empiezo a socializar los resultados de esta segunda medición. Si el grupo, en este caso todos los profesionales, sienten de que esas actividades, estos ciclos de mejora han servido, entonces estamos haciendo un trabajo efectivo, ¿sí? Así sea con un instrumento no validado, pero la prueba, la práctica es que todos se sienten mejor, todos sienten que el clima laboral ha mejorado. Y con eso me facilita la gestión de la calidad, ¿sí? Entonces, esa sería mi recomendación. Si no tiene de otra y no hay forma que lo validen, no se queden con los brazos cruzados. Hágalo. Hágalo. Si puede, terciaríselo a un, mejor dicho, deléguelo al de calidad, que aprenda, que le guste también, le tiene que gustar. Y luego vea los resultados. Si los resultados se van dando, pues va bien. Si los resultados no se dan, seguramente porque medimos mal o porque las acciones que tomamos no funcionaron y la gente opina de que no sirve de nada más que quitarles el tiempo, entonces sí, efectivamente, no estamos en el camino correcto. Pero la mayoría de veces uno va aprendiendo y a medida que va aprendiendo va haciendo lo mejor y los instrumentos van saliendo mejor y sobre todo si interactúa con otras personas, con otros que están haciendo lo mismo. Entonces hay vitrinas en las cuales podemos intercambiar información. De hecho, este curso se formó un grupo de WhatsApp, hay como 100 personas que se han inscrito al curso, o sea que hay 100 personas interesadas. De ellas, 30 han ingresado a este webinar y de ellas, por lo menos la mitad está en un grupo de WhatsApp. Entonces, es momento que conversemos entre todos, ¿no? Y compartamos información, compartamos experiencias, no dejemos de comunicarnos a los que entendemos que este tema es relevante, es importante, a los que lo vemos que sí es necesario. Por otro lado, hay personas que todavía no ven que sea importante, no tienen experiencia o son demasiado frontales izquierdos, son demasiados calculadores, ¿no? Estadísticos, matemáticos, y no sienten porque las personas son más que una pieza de un engranaje. Pero no, las personas no son solo una pieza, viven, sienten y tienen emociones y tienen temores y sentimientos, entonces no es igual que un equipo, es diferente. Entonces, bueno, para resumir, doctor, si puede validarlo con la facilidad de un especialista, que sería un científico tipo psicólogo organizacional o ingeniero industrial, hágalo. Y si no, hágalo también a su manera. Aunque no esté del todo bien, pero es mejor hacer. El peor escenario sería no hacerlo, ¿no? Eso sería el peor escenario.
Es mi punto de vista, claro. Por supuesto, y así trabajamos en ICL. Tenemos al doctor Sarmiento, es un psicólogo organizacional que nos ayuda, pero en algunos casos no hay forma, solamente uno aprende y aplica, como lo hemos hecho en este webinar. ¿Sí? Bien. Ah, eh, Muchas gracias, doctor, por su intervención. Como siempre, colaborando con nuestros webinars. Si alguien más desea tomar la palabra, es el momento de solicitarla. Y si no, pues con mucho gusto mantendremos el contacto en los grupos. En ICL tenemos una comunidad científica de más de 14.000 participantes, así que siempre vamos a poder relacionarnos dentro y fuera del país con personas de amplia experiencia, con personas que están aprendiendo, hermanos mayores y menores, así que sigamos en el contacto y sigamos interesándonos en este tema tan importante e interesante como es la gestión de las personas, ¿sí? Bueno, muchas gracias por estar ahí, nos mantenemos en contacto y ha sido un gusto volver a verlos. Nos vemos pronto. Gracias a usted, licenciado, Bien, como siempre. gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hasta Gracias. luego. Cuídense.